pasa. Gracias, Mariano. Por favor. Hasta mañana. Señores y señores, lunes, momento de desafío 2017. Loto, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Gato. Saludo ahí a Mariano. Vamos a tener una larga entrevista con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que ya está aquí en el estudio, y seguir tratando algunos de los temas que tocaste vos, Gato. Bueno, buen programa, Marcelo. Hasta Muchísimas luego. gracias. Chau. Los saludo a ustedes ahora formalmente. Bienvenidos al programa número 2 de Desafío, ahora 2017, aquí en la tercera temporada en C5N. Además de entrevistar al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, nos vamos a ocupar de dos temas que el gobierno ha instalado en la discusión pública desde que designó a Nicolás Dujovne como nuevo ministro de Hacienda en este caso. Más adelante, con dos especialistas, vamos a hablar sobre esta idea reflotada, desempolvada del gobierno, acerca de que es necesario reducir costos laborales para estimular el empleo y para inducir a los empleadores que tienen trabajadores en negro a regularizarlos. Se está hablando de bajar los llamados, desde mi punto de vista, mal llamados impuestos al trabajo, se está hablando de pasantías, se está hablando incluso de flexibilización laboral y del Estado haciéndose cargo de los mal llamados impuestos al trabajo, subsidiando a los empleadores para que con costos más baratos, sin pagar esos impuestos, las contribuciones patronales tomen nuevos empleados, empleados jóvenes, empleados que están en negro. Eso más adelante. Ahora vamos a comenzar por la otra idea que el gobierno ha instalado, y es que la apertura económica, según el gobierno, puede ayudar a reducir la inflación que terminó en 2016 en niveles muy altos. De hecho, en uno de los tantos reportajes que dio, el flamante ministro Nicolás Dujovne dijo textualmente: es lógico pensar que la competencia importada nos ayude en la lucha contra la inflación. Lo está estimulando la primera idea, él junto con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. En esto de la apertura, él, el ministro de Producción, Cabrera y el resto del gabinete. Ahora, esto de la apertura como ayuda, como colaboración a bajar la inflación, en realidad no es algo nuevo, porque algo hemos visto a lo largo del 2016. Y la verdad que con no muy buenos resultados, diría con malos resultados en materia inflacionaria, porque de hecho la inflación de 2016, pese a que la economía se abrió algo más, fue mayor que la del 2015, y además con resultados negativos, con impacto en el sector productivo, en el sector industrial. Tenemos varios testimonios para repasar cuál fue el impacto de la apertura que ya hubo en el 2016 y para escuchar qué perspectivas tienen quienes sufrieron directamente ese impacto, si el gobierno va adelante profundizando la apertura de fronteras a la competencia importada. Lo primero que vas a ver es el testimonio de Guillermo Moretti, que es el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe. Hay sectores que en nuestra provincia han sido muy golpeados, o sea, el tema de heladeras. El 70% de las heladeras que se fabrican en la República Argentina se hacen en la provincia de Santa Fe. Bueno, el año 2015 se importaban 30.000 heladeras y el año 2016 se importaron 111.000 heladeras, aproximadamente un 265% más. Y acá es importante el trabajo que hicimos, porque aproximadamente se calcularon la cantidad de horas que se perdieron de trabajo y fueron 1.500.000 horas. Eso representaron entre 100 y 120 millones de pesos menos de salario para los trabajadores de ese rubro. La Cámara del Mueble de Cañada de Gómez estimó que aproximadamente los 1.500 empleados que tiene dedicado para la industria del mueble perdieron unos 45 millones de pesos de salario por la cantidad de horas caídas. En el tema del calzado, nosotros en el año 2015 habíamos importado 22 millones de pares, en el año 2016 se importaron 27 millones de pares. Si bien la cifra no es
muchísimo más alta, pero en el año 2015 se fabricaron 140 millones de pares y en el año 2016 se fabricaban solamente 100 millones de pares. O sea que el aumento de la importación en la caída del mercado interno ha impactado muchísimo. Nos cuentan desde Santa Fe este observatorio que armaron para precisamente monitorear qué pasa con la importación de heladeras, de zapatos y demás. ¿Qué pasó en el sector autopartista? Vas a ver ahora a Aldo Lorusso, que es el presidente de Talleres Baigorria. Fabrican bulones. Nos cuentan qué pasó en el 2016 con su sector, con su fábrica, qué perspectivas ven para el año entrante. Mi nombre es Aldo Lorusso, soy el presidente de Talleres Baigorria, sociedad anónima, fabricante de bulones para automotor. Este año las importaciones del sector han aumentado, en el caso de algunos importadores, hasta el 150%. En el promedio el aumento de importaciones fue de un 40%. Por supuesto que esto nos afectó seriamente. La caída en la venta por la combinación entre importaciones y la recesión en el mercado interno fue de más del 30% en unidades. Esto nos hace tener una muy mala perspectiva para el próximo año si la política del gobierno continúa siendo de una apertura indiscriminada y no de un comercio administrado. Heladeras, zapatos, sector autopartista, están viendo el impacto. Enseguida vamos al reportaje con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, pero quiero seguir con más testimonios para que tengamos conciencia de lo que ya pasó con una apertura en 2016, el año pasado, que no fue salvaje. Sí hubo mayor apertura en importación de bienes finales, de bienes de consumo, que son estos ejemplos que estamos viendo y que vamos a seguir viendo ahora. Ahora imagínense si esto se profundiza. Siguiendo con la idea de Duhovne, es lógico pensar que la competencia importada nos ayude a bajar la inflación. A quien vamos a escuchar ahora es Ariel Aguilar, que suma el panorama que ve preocupante hacia adelante por las declaraciones del ministro de Hacienda y cuenta qué pasó en su sector el año pasado. El 2016 ha sido un año verdaderamente complicado para el sector de las manufacturas de cuero y afines, ya que hemos tenido una suba del 39% de importaciones medido en unidades, lo que significa 10 millones de productos más de marroquinería que entraron a nuestro país y que no se fabricaron. En un contexto de un mercado recesivo, de una caída del consumo del orden del 25%, realmente el panorama es complicado. Y lo que más nos preocupa son las señales a futuro, ya que el nuevo ministro de Economía nos está planteando que para bajar los precios se van a abrir más las importaciones. Y eso sí generaría un problema y todo el esfuerzo que hicimos durante todo este año para sostener las fuentes de trabajo se van a complicar si no cambiamos la tendencia de seguir abriendo el grifo de las importaciones. Los dos testimonios que siguen ahora son muy interesantes. ¿Por qué? Porque más allá de cuestionar la apertura en sí, lo que ponen en duda, en realidad lo que niegan, es que la apertura haya servido o pueda servir para bajar los precios. Al primero que vas a escuchar es a Teddy Caragosian, uno de los empresarios textiles más importantes, que de hecho se ha visto obligado o decidió, como prefieran, despedir parte de su personal por el impacto de las importaciones y la caída del mercado interno del año pasado. Teddy Caragosian, sector textil. Este año fue récord de importaciones, 30% más de productos terminados. Los precios siguieron subiendo aun cuando los precios industriales de producir textiles bajaron. 30% más que trató de salir por los mismos canales de comercialización. En la Argentina la ropa es cara porque los márgenes de comercialización son muy altos y los costos de los alquileres de los locales son muy altos. Mucha importación no puede bajar los precios, sino que muy por el contrario, mucha importación sube los precios porque la puerta de salida es siempre la misma, los mismos shoppings, los mismos locales. Fue un año trágico para la industria textil.
O sea, no solo el impacto en términos de, desplazamiento de la producción local, con las derivaciones que eso tiene en el empleo, sino inefectividad, ineficacia en bajar los precios. Más explicación y bien didáctica sobre este mismo punto por parte de José Ignacio de Mendiguren, vicepresidente de la Unión Industrial y diputado por el Frente Renovador. Es decir, cuando uno decide abrir la economía, tiene que ver en qué contexto está el país, en qué contexto está el mundo y cómo es la competitividad de esa economía. Porque si el problema que existe es, primero, a nivel internacional, hay un mundo vendedor no comprador, es decir, hay saldos por el mundo a precio predatorio que están buscando mercados. Ante esto que hacen todos los países desarrollados, tratan de no importar la crisis ajena. Entonces, administran sus mercados internos. Segundo tema es la competitividad de cada economía. Si la economía en su conjunto es competitiva. Ahora, cuando los problemas de competitividad de la economía en su conjunto dejan afuera a la Argentina y a los productores de Argentina para poder ser competitivos, cuando al empleo externo, porque la Argentina ha quedado muy cara para exportar y muy barata para importar. Entonces lo que se hace es destruir empleo, que antes de abrir la economía como remedio para la inflación, hay que tener muy claro en la cadena productiva dónde están las distorsiones. Entonces, si uno no tiene claro dónde están las distorsiones y la respuesta que da es abrir la importación, todos los costos comerciales de tasa de interés, de logística, permanecen, la rentabilidad pasa a estar en manos del importador, que como mucho tiene una oficina con 2 personas, y no mejora el precio al público porque esa renta la preserva el importador. Quiere decir que lo único que lograría esa política es destruir a que está generando el empleo, que no es el que está fijando los precios de venta al público. No hay duda, y en esto creo que ningún economista se opondría, a que una protección, es decir, cerrar la economía de manera indiscriminada, les permite a los empresarios cobrar excesivamente y muy probablemente fomente la ineficacia. Cuando la protección es excesiva, cuando la protección es indiscriminada. Ahora, cuando la apertura es indiscriminada, los resultados para el sector productivo pueden ser letales. Y lamentablemente la Argentina tiene muy malas experiencias en aplicar esta receta. Vamos a la apertura del programa y cuando volvamos con Horacio Rodríguez Larreta.